En este vídeo me gustaría que me acompañarais a terminar la semana de mi journal de planificación. Así que si os apetece, pues quedaros por aquí. Bueno, pues si os parece, comenzamos. Yo ya me he cortado por aquí algunas pegatinas. Bueno, la semana pasada es que tuve una reunión en Barcelona a la que tuve que asistir y esas semanas que tengo alguna cosa que hacer así fuera de casa y demás, como que se me descabala un poco la semana y no la pude terminar. Así que si os parece, pues la terminamos juntos. Lo primero que voy a hacer va a ser hacer el tracker, que no sé si lo sabéis, pero últimamente en esta parte de la derecha del journal de planificación me estoy haciendo un tracker semanal para potenciar pues algunas cosas. Os enseño si queréis el de la semana pasada para que lo veáis, y el que voy a hacer esta semana va a ser igual porque me funcionó bastante bien. El de la semana pasada, el tracker consistía en evaluar un poco tema de ejercicio, esto es como un libro, pero puede referirse o a tema de journaling, es decir, escritura o lectura. O sea que si hago las dos cosas, pues genial, pero si hago una de ellas también lo clasifico. Y esta de aquí es cocinar más a menudo. Porque la verdad que últimamente no cocina, o sea, sí cocino, ¿no? Pues hago comidas, hago cenas en casa, pues como todas vosotras, ¿no? Pero hay veces que como que tratas de resolver la comida así más fácilmente. Y esto se refiere pues que hago una comida como un poquito más elaborada, porque además me gusta mucho cocinar y bueno, pues la última semana registré eso. Así que vamos con esta semanita, si os parece, y vamos a hacer un tracker parecido. Voy a utilizar este brush pen este es Pentel. Este es un Pentel. Es un punta pincel también, pero pequeñito. Entonces voy a poner el título. Voy a poner de hábitos. Vale. Y en esta parte de aquí de la izquierda, pues vamos a poner, aquí arriba vamos a poner qué es lo que voy a registrar esta semana, y aquí los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y esta semana pues también voy a registrar ejercicio, que el dibujo va a ser una mancuerna. De nuevo voy a registrar lectura, porque la verdad que la semana pasada me fue muy bien. Estoy leyendo más simplemente por el tema de registrarlo. Estoy leyendo más. Y voy a anotar también el tema de la acuarela. Esta semana pasada, en vez de la cocina, o sea, esta semana en vez de la cocina, voy a registrar el tema de la acuarela. Ver si, como estoy haciendo un curso en Patreon, el curso de Alicia Aradilla, pues ver un poco si estoy practicando. Así que si os parece, vamos a hacer las líneas. Voy a utilizar este delineador, que este es de la marca Winsor & Newton, un 03, para hacer las rayitas.
por aquí. Es que parece una tontería, pero es verdad que cuando tienes un tracker en el que registrar cosas y quieres potenciar un hábito, ya sea el ejercicio, la lectura o cualquier otro hábito, el simple hecho de saber que lo vas a notar, como que te motiva más a hacerlo. Y por algo existen este tipo de trackers, porque la verdad que sí que motivan mucho a querer completarlos, y entonces para ello pues el hábito que quieres trabajar lo sueles hacer más a menudo. Y bueno, pues vamos a anotar las cosas. La reunión la tuve el viernes y me tuve que ir el jueves, o sea que estos días no puedo hacer ejercicio, pero el resto de días sí que hice ejercicio todos los días, que todos los días hago después de trabajar. Suelo hacer media horita de ejercicio más o menos. Yo desde el COVID la verdad que hago ejercicio en casa. En casa tengo mancuernas, tengo mi pequeño material de gimnasio y me va bastante bien. Y luego ya estos días también. Luego de lectura, la verdad que he leído toda la semana. Me ha ido muy bien, y sobre todo los días que me fui de viaje estuve leyendo muchísimo en los tiempos muertos que tenía en el aeropuerto. Y luego la acuarela hice el lunes y el miércoles. Y el resto de la semana no he tenido tiempo. Así que bueno, esto lo dejamos por aquí. A ver. Vale. Bueno, aquí vamos a anotar. Hoy es domingo, es 1 de marzo y hoy es el día en el que voy a hacer como el pequeño resumen que hago de la semana. Entonces vamos a anotar el día y voy a hacer el pequeño resumen que hago. Vamos a seleccionar, a ver, el 1. Estos fechadores la verdad que están genial. A mí me gustan bastante. Vale, siempre compruebo que no me he equivocado de día, porque a veces en vez de 1 de marzo, por ejemplo, he puesto 10 de marzo. Porque me he equivocado en la posición de los números. Vale, pues ya estaría. Bueno, hay veces que no se marca del todo bien, pero bueno, no pasa nada. Pues aquí voy a anotar un poco qué es un pequeño resumen de la semana. Así que si os parece, esto lo paso a cámara rápida para que no se os haga demasiado aburrido. Simplemente voy a hacer este pequeño resumen en el que, bueno, explicaré un poco que hice una reunión en Barcelona, que estuve en Barcelona dando un paseíto. Por ejemplo, no sé si os he contado que fui a la papelería Raima, la papelería esta que tiene 3 o 4 plantas. Estuve visitando el stand que tienen de Travelers Company, pero la verdad que no tenían mucha cosita. Y bueno, fueron un poco así, no te dejan hacer ni hacer vídeos, ni te dejan tirar fotos del stand, que bueno, es una tontería, pero en fin, la verdad que no me gustó mucho el trato al cliente. Y luego aparte que no había nada, no había mucha cosa para comprar. Pero bueno, pues eso, voy a hacer un pequeño resumen de la semana y lo paso a cámara rápida, ¿vale?
Bueno, pues también he recortado algunas pegatinas, así que vamos a ponerlas por aquí en algunos sitios así para decorar y ya tendríamos esta semanita. Como veis, yo soy una de las personas que, aunque sea una agenda para el trabajo, que se supone que, bueno, para el trabajo y para más cosas, ¿no? Porque siempre me gusta apuntar, pues, como en este caso, ¿no? Tenía cita con el pediatra para ir, tenía peluquería y bueno, son cosas que también me apunto aquí en la agenda. Pero eso, que es una agenda que realmente es para anotarte cosas y demás, pero la verdad que me he acostumbrado a decorarla y no sé, me gusta darle esta vidilla. Y luego esta parte de aquí de la derecha, en el que pues hago de vez en cuando alguna anotación, dependiendo de si tengo más tiempo o tengo menos tiempo, pues depende del tiempo, pues hay veces que queda más bonito y otras veces que queda menos, pero bueno, que siempre me gusta apuntar alguna cosilla. Y eso, acompañarlo todo de algunas fotos, porque pienso que, no sé, ya que tenemos que trabajar y tenemos que hacer a veces cosas que no nos gustan tanto, pues qué mejor que decorarlo todo un poquito para que sea más motivador y más llevadero, ¿no? Así que vamos a terminar por aquí con estas pegatinas. Aquí he utilizado pegatinas de estas que son brillantitas, que son de... No me acuerdo ahora cómo se llama este material, pero es diferente, es tipo como un celo durito. Es diferente a este otro material que es más tipo washi tape. Y yo la verdad que prefiero me gusta más la decoración así tipo washi tape. Bueno, pues yo creo que... A ver... Sí, este me cabe aquí. Voy a poner este por aquí ya y... Este por aquí... Luego por aquí... Voy a poner un washi tape y a ver, vamos a escoger de aquí, de las frases estas, alguna que venga bien para esta semana. A ver, estas frases de aquí, tengo este paquetito en el que vienen todas estas frases, vienen como 10 recortes, todas repletas de frasecitas, están súper bien, la verdad que me gustan mucho. Y siempre, no sé, siempre hay alguna que tiene que ver un poco con la semana. Y si no tiene que ver, pues la colocas y ya está. Queda bien de todas formas. A ver, por ejemplo, esta la voy a poner aquí para el lunes. Y a ver. Y esta la voy a poner aquí para acompañar la foto. Así que yo creo que ya lo tenemos. Quedaría así la semana. Esta sería ya la semana terminada.
Así que nada, contarme qué tal, contarme si os gusta. Dentro de poquito os enseñaré os haré el recorrido por todo el mes de febrero, porque ya lo acabamos de terminar, ¿vale? Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!